Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición, y aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. Y desde hace unos días también puedo decir que soy experto en trail running por la Universidad a Distancia de Madrid. La cuestión de hoy: umbral anaeróbico, metabolismo, hitos fisiológicos, zonas de entrenamiento. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Históricamente hemos escuchado hablar sobre umbrales aeróbico y anaeróbico. Y también pues, es habitual escuchar que hacemos trabajo de series, por ejemplo, o intervalos a umbral, a segundo umbral o a umbral anaeróbico. Y lo cierto es que esto no es correcto, esto de anaeróbico. También últimamente, de un tiempo a esta parte, se escucha hablar mucho sobre zona 2 o entrenamiento en zona 2, el Zone 2 Training. Y bueno, lo que está claro es que si tienes reloj deportivo, que es muy probable que lo tengas, pues va a estar usando, tanto si te guías por ritmos como si lo haces por pulso, se estarán guiando, ya digo, por un modelo de 5 zonas o 5 más 1 zonas. Bueno, entonces todo esto está relacionado porque, en el fondo, estamos hablando de vías metabólicas o sistemas energéticos de metabolismo. También, según cómo se comportan esos sistemas energéticos a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo, pues se producen ciertos eventos o ciertos hitos fisiológicos que se pueden observar, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo incremental con análisis de gases. Y sobre la base de esos hitos, pues se distinguen dominios de intensidad, y sobre la base de esos dominios de intensidad, pues es como se construyen las zonas de entrenamiento, sea pulso, sea ritmo. Y como he dicho, umbral anaeróbico no sería estrictamente correcto, pese a que todavía sigamos escuchándolo. Como digo también, pues hay cierta moda de un tiempo a esta parte por ese entrenamiento en zona 2, y en todo caso, pues tu reloj deportivo, pues eso, tiene 5 zonas de entrenamiento o incluso 5 más 1 zonas de entrenamiento. Y como hay alguna que otra confusión, y como estoy seguro de que persisten dudas tan básicas que eso, que quizá pues como que da vergüenza preguntarlo, ¿no? Porque supone como volver un paso atrás. Pues ese es el objetivo de hoy, precisamente, dar un paso atrás para entender de una vez por todas, vamos a ver, crucemos dedos, las zonas de entrenamiento. Y como ya he adelantado antes, pues eso va a requerir hablar un poco sobre metabolismo, sobre vías energéticas, sistemas energéticos, vías metabólicas, identificar esos eventos o esos hitos fisiológicos que se producen cuando estamos realizando un esfuerzo incremental, que delimitan los dominios de intensidad sobre los que se arman o asientan las dichosas zonas de entrenamiento. Venga, vamos por partes, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Sistemas energéticos, pues son 3. La célula muscular necesita moléculas de ATP, de ATP para funcionar, y contamos con 3 vías metabólicas para producir esas moléculas de ATP. Como digo, que va a utilizar la célula muscular para funcionar, para sostener el esfuerzo, sea nadar, sea pedalear o sea correr, en llano o cuesta arriba, por la montaña. Vale, pues el primero de los sistemas es el oxidativo. Este nos da una energía lenta pero ilimitada. Lenta pero ilimitada. ¿Por qué lenta? Pues porque utiliza el oxígeno, oxidativa, para utilizar mayoritariamente los ácidos grasos, las grasas, eso, en la producción energética. Y entonces eso, si interviene el oxígeno, pues hay muchas reacciones químicas, muchos pasos hasta sacar ATP de las moléculas de grasa. Es una energía lenta pero ilimitada. Otro sistema es el glucolítico. En este caso nos da una energía rápida pero limitada. Y en este caso utiliza la fuente o el sustrato, pues es la glucosa,
los carbohidratos, la glucosa, almacenada en el cuerpo, tanto en el hígado como en los músculos, por eso glucógeno, ¿no? Porque es una glucosa endógena. Y como digo, es rápida pero limitada. ¿Por qué es rápida? Pues porque no interviene el oxígeno, aquí no lo necesita. Por eso, en este caso, la obtención de energía se hace fuera de la mitocondria. En el caso del sistema oxidativo es dentro de la mitocondria, en el caso de la glucólisis es en el citosol, que es otra parte de la célula. Bien, y es rápida pero limitada. ¿Por qué limitada? Porque tenemos poco glucógeno, o sea, son cientos de veces, o cientos de... Vamos, que hablamos, imagínate, de 2.000 kilocalorías que podemos sacar del glucógeno y hablaríamos de más de 50.000 de la grasa, por delgado que estés. Bien, entonces es limitada porque las reservas de glucógeno no son muy grandes y también es limitada porque como subproducto de la glucólisis pues se produce lactato por un lado y lo más problemático, los iones de hidrógeno que incrementan la acidez y podrían, bueno, primero dificultar, pero podrían llegar incluso a impedir la contracción muscular. Entonces es limitada tanto eso porque el sustrato disponible es poco y también porque, digamos, nos están acercando al abismo por esa acidez creciente. Y el último de los sistemas, menos relevante en deporte endurance, por no decir cero relevante en deporte endurance, pues es el de fosfágenos, perdón. El sistema de fosfágenos, que en este caso sería una energía ultra rápida, pero ultra limitada, porque utiliza la fosfocreatina almacenada en el músculo y que digamos que tiene una conversión casi directa a ATP. Bien, resumen. Oxidativo, lenta pero ilimitada. Sistema glucolítico, rápida pero limitada. Y sistema de fosfágenos, ultra rápida pero ultra limitada. De hecho, pues el sistema oxidativo nos proporcionaría sostén de horas, el glucolítico minutos y el de fosfágenos segundos. O sea, de esos marcos temporales estamos hablando. Vale, y si nos hiciéramos una prueba incremental, una prueba de esfuerzo incremental y maximal, o sea, hasta el agotamiento, mientras se nos analizan gases, pues así es como podríamos observar cómo están trabajando o deducir cómo están trabajando esos distintos sistemas. Bueno, sobre todo el oxidativo, el oxidativo y el glucolítico, que son los que nos interesan. Porque eso, el endurance pues son actividades de minutos, como mínimo. El sistema de fosfágenos pues es el que alimenta pues un salto, un lanzamiento, un levantamiento o las primeras zancadas de un sprint, no más. O sea, desde el momento que hablamos de minutos, ya digo, pues un 1500 y todo lo que venga para arriba, pues son los otros dos sistemas los que trabajan. Bien, y como digo, la manera para saber cómo se configuran o cómo están colaborando el sistema oxidativo y el glucolítico en la producción energética para sostener el esfuerzo, pues eso es a través de una prueba incremental. Y para ver los tres hitos de interés necesitaríamos que esa prueba incremental sea en rampa y maximal y con gases. Entonces vamos a ver el primer umbral ventilatorio, o VT1, donde lo que está pasando es que a baja intensidad el sistema oxidativo es predominante, pero a medida que se incrementa la intensidad, pues ya hace falta una energía más rápida. Entonces ya empieza a trabajar de forma más importante el sistema glucolítico, con la consiguiente acidez. Y para reducir esa acidez, pues debemos expulsar CO2. Entonces, el primer cambio que vamos a ver es que mientras consumo de oxígeno y eliminación de CO2 han seguido líneas paralelas, pues en el VT1 se produce una divergencia. Y ahí el consumo de oxígeno sigue creciendo linealmente, pero se dispara hacia arriba la eliminación de CO2 porque empieza a trabajar de manera más importante el sistema glucolítico, porque hay más intensidad y eso, y necesitamos energía más rápida. En el VT2 lo que pasaría es que hay todavía más participación, o sea, estaría ya ahí a
su máximo el sistema glucolítico trabajando para aportar energía. Sí. Y entonces ahí lo que pasa es que se pierde eficiencia en la eliminación del CO2. Va a aumentar mucho la frecuencia ventilatoria o la frecuencia respiratoria en un intento de sacar más CO2, pero ya apenas podemos sacar mucho más de lo que veníamos gastando antes. O sea que un segundo punto de inflexión. O sea, primero, pues más expulsión de CO2 por mayor participación glucolítica. Segundo, intento de expulsar todavía más CO2 por todavía más participación glucolítica, pero ahí perdemos eficiencia. Y tercero de los hitos, pues sería el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, que es un plato o meseta en la línea que hasta entonces había sido ascendente, que dibuja el consumo de oxígeno. O sea, aquí no es lo que estamos expulsando, el CO2 que estamos expulsando, sino el oxígeno que estamos metiendo. Esto significa que en todo momento, desde el principio y hasta aquí, el sistema glucolítico pues ha ido haciendo, digamos, una aparición gradual. O su contribución ha sido desde mínima hasta predominante. Pero detrás de todo eso ha estado el sistema oxidativo todo el rato. O sea, él va a aportar lo que pueda, lo que le dé tiempo a sacar de la grasa y lo que pueda aportar a partir del reciclaje del lactato. Creo que esto no lo habíamos dicho hasta aquí. Entonces, si le da tiempo, si la demanda energética no es tan grande, pues podrá sacar algo, le dará tiempo a sacar algo de las grasas, que ya decíamos que es lento, pues porque interviene el oxígeno y múltiples reacciones o pasos químicos. Eso, la conversión desde los ácidos grasos hasta el ATP. Pero bueno, lo que pueda sacar de los ácidos grasos, pues bienvenido sea, y también la tasa máxima con la que pueda reciclar lactato. Eso es lo que ha estado haciendo hasta aquí el sistema oxidativo, hasta aquí, que ya no puede más. Por eso alcanza esa meseta. O sea, esa planicie o ese plató, que significa eso, que ya no puede chupar más porque el ritmo con que convierte grasa en ATP o convierte lactato en ATP, pues eso, ya ha tocado su techo. Entonces ya podemos entender aquí por qué no podemos hablar de umbral aeróbico por un lado y umbral anaeróbico, para referirnos al VT1 y el VT2. O sea, si fuera el VT2 umbral anaeróbico, entonces, ¿cómo después de eso va a ocurrir el consumo máximo de oxígeno? Si ya estábamos sin oxígeno, supuestamente anaeróbico. Hasta aquí todo ha sido aeróbico. O sea, el sistema oxidativo ha estado siempre, desde el principio y hasta el consumo máximo de oxígeno. Por otro lado, está superpuesto el sistema glucolítico, eso, con una aportación creciente. Y que seguramente eso en este punto sí que es predominante, o sea, de las kilocalorías o los kilojulios o los vatios que estamos produciendo, un porcentaje más grande será de la glucólisis y más pequeño será del sistema oxidativo, pero ahí está, aportando lo que pueda, que por otro lado, ya podríamos meternos en esto, parece ser que con las fórmulas estas del RER, Respiratory Exchange Ratio, con los que se calcula cuánta aportación de grasas y cuánta de carbohidratos hay pues a la producción energética, pues parece ser que tiene un error y parece ser que incluso al 80% de tu consumo máximo de oxígeno todavía estás sacando energía de los ácidos grasos. No al 60 o 65% del consumo máximo de oxígeno, ya se acabó el fat burn. Bueno, cerramos paréntesis. Sí, tenemos entonces los 3 hitos. Luego también, como por ejemplo hay un estudio del grupo de García Pallarés de 2018, que también va tomando lactatos y sí que puedes correlacionar pues, el primer y segundo umbral del lactato con el VT1 y el VT2.
Lógicamente, si en el VT1 ya empieza a participar de forma importante la glucólisis, pues claro, también va a haber un aumento del lactato en sangre, el que no le dé tiempo a reciclar al sistema oxidativo. Y si en el VT2 había ya un trabajo máximo del sistema glucolítico, pues lógicamente también ahí va a haber todavía más lactato en sangre, porque ya digo que la tasa con que puede reconvertirlo en energía el sistema oxidativo pues tiene su límite. Entonces, sean ventilatorios o sean de lactato, pues tenemos el primer umbral y el segundo umbral, no umbral aeróbico, umbral anaeróbico, mejor digamos umbral primero, umbral, segundo umbral, o si queréis VT1, VT2 o LT1, LT2. Y el tercer hito es el VO2 max, ¿vale? Pues con esos 3 hitos tenemos ya los 4 dominios de intensidad, que, bueno, yo no sé exactamente si fue el primero en distinguirlos o en nombrarlos, pero desde luego Andy Jones, que también lo hemos citado en más de una ocasión, pues eso, que además de investigador y especialista en la dinámica del consumo de oxígeno, ¿no? VO2 Kinetics, pues la cinética, pues eso también en su momento entrenó / asesoró a Paula Radcliffe o participó en el Breaking 2 de Nike cuando Kipchoge hizo 2 horas 00:25. Bueno, pues no sé exactamente si fue él, pero bueno, desde luego es uno de los que ha contribuido al desarrollo de este modelo de 4 dominios. Entonces, eso, basados en los 3 hitos de los que hablábamos antes, que tienen que ver con los gases, ¿vale? Pues estaría debajo del primer umbral estaría el dominio moderado. Por encima del primer umbral estaría el dominio fuerte. El dominio severo sería por encima del segundo umbral y en consumo máximo de oxígeno. Y pasado el consumo máximo de oxígeno, el dominio sería extremo, porque ahí sí, hablamos de metabolismo anaeróbico y volvemos al sistema de fosfágenos y a los esfuerzos explosivos. De hecho, también hay un paper de 2015 que proponía hablar de esfuerzos tipo endurance, que si queréis sería en primer umbral o por debajo, esfuerzos tipo high intensity, que serían pues segundo umbral y consumo máximo de oxígeno, los dos entrarían ahí en esa categoría de high intensity efforts, y por encima de eso estarían los explosive efforts. Pues como decíamos antes, un lanzamiento, un levantamiento, un salto, pues no sé, un sprint de 30-40 metros. O sea, esfuerzos de hasta 6 segundos, por decir algo. No sé, he pulsado algo aquí, no sé qué. Parece que no ha cambiado nada. Vale. Tenemos entonces eso. Debajo del primer umbral tenemos segundo umbral, tenemos consumo máximo de oxígeno y lo que queda por arriba, que ahí sí que sí, pues es explosivo y anaeróbico. Y entonces con esto podemos ya entrar en la materia que nos interesa, que son las dichosas o famosas zonas de entrenamiento, que nuestro reloj pues nos va a dar a partir de un dato que le introduzcamos. Entonces le vamos a introducir o bien pulso o bien ritmo asociados o bien a segundo umbral o bien a consumo máximo de oxígeno, que lo podemos haber obtenido tanto segundo umbral como consumo máximo de oxígeno en prueba de laboratorio o en prueba de campo. En prueba de campo podríamos hacer, para obtener el ritmo y el pulso a consumo máximo de oxígeno, haríamos un test VAM, velocidad aeróbica máxima, o para obtener ritmo o pulso de segundo umbral podríamos hacer un test, por ejemplo, como el de Joe Friel, que es hacer 30 minutos a la máxima intensidad sostenible durante 30 minutos y tomar los 20 últimos para obtener la frecuencia cardíaca asociada a segundo umbral. O realmente no está en su propuesta, pero digo yo que también podríamos sacar el ritmo de esos 20 minutos, el ritmo promedio de esos 20 minutos, y también entiendo que lo podríamos considerar el ritmo asociado a segundo umbral. Entonces, sea en laboratorio, sea en el campo, necesitamos obtener ritmo
o pulso asociado a segundo umbral, ritmo o pulso asociado a consumo máximo de oxígeno, que sería, si hablamos de pulso, el pulso máximo, frecuencia cardíaca máxima. Porque en esfuerzos explosivos, o anaeróbicos, ahí es que el pulso es irrelevante. Eso, tú haces un clean, ¿no? O un clean and jerk, ¿no? 2 tiempos, movimiento de halterofilia, es que ahí no sé si llega a subir el pulso. Más de, no sé, 90 y pico, 100, no lo sé. Nunca me he medido el pulso haciendo un clean and jerk. Vale, entonces tú le vas a dar eso, sea pulso, sea ritmo, asociado a segundo umbral o asociado a consumo máximo de oxígeno, obtenidos en campo, obtenidos en laboratorio, cualquiera de estas, ya no sé cuántas combinaciones posibles hay, bueno, cualquiera de estas opciones, y eso, y de forma arbitraria te va a hacer dar unos porcentajes fijos de ese valor ancla o ese valor de referencia, de manera arbitraria. Vamos, de hecho es que yo he metido mi pulso máximo en el Sunto y me ha construido unas zonas de pulso que son distintas a las que me construyó Coros a partir de la frecuencia cardíaca asociada a segundo umbral, que yo obtuve con test de campo, el de Joe Friel. Entonces, eso. Sí, eso, vamos, y mientras que mi pulso máximo es 180 en cualquiera de los dos casos, los puntos de corte que ha establecido una marca y otra son muy diferentes, muy diferentes. Bueno, entonces, venga, rápido repaso por las zonas de pulso. De Garmin, Polar, Sunto, Coros. Pues Garmin lo dejamos para luego, porque creo que las construye de una manera un poco extraña. Polar sí que tiene 5 de pulso y serían zonas 1 y 2 por debajo del primer umbral. O sea, si queréis, eso sí, zona 2 sería primer umbral. Zona 3, entre umbrales. Zona 4, segundo umbral. Zona 5, VO2 max. Esas son las de Polar. Esas son también las de Coros de pulso. Si todavía no... Es que creo que hay una actualización que también te la divide en 6. Bueno, si sigues con un modelo de 5 zonas, también serían 1, 2, primer umbral. 3 entre umbrales, 4 segundo umbral, 5 VO2 max. Y bueno, y si resulta que hay 6, pues la sexta sería forfágenos, esfuerzos explosivos. Que sinceramente, si lo hace a partir del pulso, ¿dónde pone el corte? Si ya en la zona 5 ya hemos alcanzado el pulso máximo. No lo sé, la verdad es que en mi Coros yo, hasta que lo he estado usando, pues solo tenía 5 zonas, pero sí que he visto por ahí divisiones en 6, que en el caso del ritmo, si fuera por ritmo, si yo le meto el ritmo asociado a segundo umbral, sí que puedo entender que me saque 6 zonas. ¿Por qué? Porque sí que podemos correr más rápido de la velocidad asociada a consumo máximo de oxígeno o velocidad aeróbica máxima o VAM, como en un sprint de 100 metros o 200 metros. Claro, ahí el ritmo sí que va a ser más... Imagínate que tú puedes correr el 1500 a 3 el kilómetro. Entonces lo harías el 1500 en 4 minutos y medio. Eso, que sería 3 el kilómetro. Pues sí que puedes llegar a correr un 100 metros por debajo de 18 segundos, que sería el equivalente. Igual te haces un 100 metros en lisos en 14 segundos. Pues eso sería un ritmo, no sé, de 2... A ver, 250, 240, 230, algo así, si no me equivoco. O sea, hacer los 100 metros lisos en 14 segundos, pues 220 o 230, algo así. Si lo pasamos a minutos por kilómetro. Entonces, como digo, desde el fijo, Polar tiene 5 zonas y serían 1 y 2 por eso, primer umbral, o sea, la 2 coincide con el primer umbral, 3 entre umbrales, 4 segundo umbral, 5 VO2 max. Coros, si tienes el firmware que utiliza 5 zonas, sería lo mismo. 1 y 2, primer umbral, la 1 por debajo, la 2 coincidiendo,
3 entre umbrales, 4 segundo umbral, 5 VO2 max o consumo máximo de oxígeno. Sunto también, son 5. Y en este caso sí que me consta que te las construye a partir de la frecuencia cardíaca máxima. Si hablamos de pulso, no lo he probado, pero entiendo que si metes ritmos, supongo que en este caso, pues si te pide frecuencia cardíaca máxima para pulso, pues para ritmos te pedirá, imagino, la BAM, o sea, el ritmo de consumo máximo de oxígeno, velocidad aeróbica máxima, y también te va a construir 5 y eso, pues 1, 2, primer umbral, 3 entre umbrales, 4 segundo umbral, 5 consumo máximo de oxígeno. Vale. Eso, quienes traigan 6, pues sea por pulso, que esto sí que no lo entiendo muy bien, pero bueno, pero en el caso de ritmos, pues ahí sí que lo puedo entender mejor y sí que he visto por ahí actualizaciones de firmware, por ejemplo, en coros que sí que trae 6 zonas, pues yo entiendo eso, que las 5 son las mismas, por eso antes yo decía 5 más 1 y no 6, pues las 5 son las de siempre y la extra que se añade por arriba, pues sería esos esfuerzos explosivos que tiene sentido pues cuando haces series de velocidad, 100 metros, 200 metros, 400 metros. Y Garmin, si he entendido bien, que he estado mirando un poco por internet y yo creo que sí que he estado en el website de Garmin. Entonces entiendo que sí que es fiable esa información. Entonces, si he entendido bien, hay una zona gris, una azul, una verde y una amarilla y una roja, algo así. Y si he entendido bien, la roja, la 5, es consumo máximo de oxígeno, la naranja o amarilla, que es la 4, sería segundo umbral, o sea, ahí es igual que las demás, pero en este caso, si he entendido bien, la verde, que es la tercera, es primer umbral, porque la llama aerobic, y la azul sería pues como la 1 del resto de modelos de 5 zonas que hemos visto antes, pero luego tiene una gris, que lo llama calentamiento. Calentamiento. Entonces esa sería una zona 0. O sea, realmente, tal como entiendo yo las zonas de Garmin, según he visto que no tengo Garmin, corregidme quienes lo tengáis, pero si he entendido bien, Garmin, si lo llevamos al resto de modelos de 5 zonas que son equivalentes todos, de pulso o de ritmo, si lo extrapolamos, las de Garmin serían, la gris es 0, la azul sería la 1, la verde, que ya es la 3 en Garmin, sería la 2 en los otros modelos. No tendría 3 y pasaríamos ya directamente a la 4 y la 5. No sé si me habéis entendido. Esto, bueno, por cierto, mira, aprovecho. Venga, una cuña publicitaria. Estoy haciendo vídeos en YouTube. Mi canal de YouTube es mi nombre, Héctor García Rodicio. Entonces estoy empezando a hacer vídeos acompañando, que vienen a ser como estas explicaciones, aunque un poco más ordenaditas, pero con soporte en diapositivas PowerPoint. Entonces puedo colgar, pues por ejemplo, los papers o artículos que cito, pues se ve ahí el título, los autores, o incluso gráficas o tablas que aparecen en estos artículos, o de esto que estoy hablando ahora, que lo he hablado el otro día en otro vídeo que he hecho, pues estaríais viendo las zonas de Sunto, de Polar, de Coros o de Garmin. Y entonces, pues toda esta explicación sería mucho más fácil de seguir. Bueno, entonces, la 2 sería, en general, primer umbral, la 3 entre umbrales, la 4 segundo umbral, la 5 consumo máximo de oxígeno, y si hay una más extra serían esfuerzos explosivos. Donde para mí el ritmo sí que tiene valor, pero no entiendo el pulso que vayamos a encontrar ahí. Ya digo, a mí me parece irrelevante. No, pues eso, o sea, imagínate un lanzamiento de jabalina, de disco, de martillo, es que no te da tiempo, o eso, ¿no? Imagínate un sprint de 40 metros, es que no te da tiempo a que suba el pulso. Bueno, eso, las 5 zonas son iguales en todos, y Garmin, si lo he entendido bien, pues tendría el gris, que sería 0, al menos por pulso. Claro, bueno, lo que he consultado yo es pulso, no sé si en ritmo la configuración. Bueno, en pulso, el gris es 0,
el azul es 1, el verde es 2, no tendría 3, no tendría entre umbrales, la 4, amarillo o naranja, ya sería el segundo umbral y la roja, pues consumo máximo de oxígeno. Bueno, pues espero haber explicado por qué no es correcto hablar de umbral anaeróbico. Y también espero que ahora se entienda ya por fin este famoso Zone 2, que claro, si lo llevamos a la fisiología, ese entrenamiento en zona 2, pues sería en el primer umbral, es decir, donde apenas hay participación glucolítica. Y habría, pues, si miráramos lactato, pues niveles de lactato muy bajitos. Si miráramos pulso estaríamos lejos de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y es donde, claro, donde estamos, la mayoría del esfuerzo lo sostiene la oxidación de grasas. Entonces, cabe entender, aunque seguramente la fisiología es bastante más compleja, que es cuando estamos dando mayor estímulo a esa oxidación de grasas. Porque, como digo, entre comillas, está sola sosteniendo el esfuerzo. No está apoyándose en la glucólisis, que es más rápida, pero es más cara en el sentido de... O sea, sí, es más eficiente, tiene más potencia calórica, pero es más cara en el sentido de que nos acerca a la fatiga por esa acidez. Y más cara porque es muy preciado el glucógeno al ser tan limitadas las reservas. Entonces, ¿por qué se habla de zona 2? Pues porque sería, ya digo, el mayor estímulo al sistema oxidativo de grasas. El sistema oxidativo también puede reciclar lactato, pero claro, si aquí no lo estamos produciendo, pues no lo estará produciendo. Bueno, si algo lo estamos produciendo. De hecho, pues típicamente este primer umbral sería 2 milimoles litro de lactato. Bueno, sí, eso, hablar de umbral aeróbico y anaeróbico no sería correcto porque hay sistema oxidativo hasta el consumo máximo de oxígeno. Solo después hablaríamos de esfuerzos explosivos basados en el sistema fosfágeno y sí, por supuesto que hay 100% anaeróbico. Mejor yo diría hablar de primer y segundo umbrales o VT1, VT2, LT1, LT2. Eso, ya hemos entendido también zona 2, a qué se refiere este hype. Y quiero pensar que se ha entendido los modelos de 5 zonas de tu reloj, sea por pulso, sea por frecuencia cardíaca. La 2 sería primer umbral, la 4 sería segundo umbral, la 5 sería consumo máximo de oxígeno, o BAM, si estamos hablando de ritmos. Y las va a configurar de forma arbitraria, estableciendo, ya digo, porcentajes arbitrarios a partir del valor ancla, que va a ser o ritmo o pulso asociado a segundo umbral, o a consumo máximo de oxígeno obtenidos, cualquiera de estos valores de referencia o ancla, en laboratorio o en campo. Y venga, corto ya porque me parece que me estoy repitiendo bastante. Corresendas, espero que hayas aprendido y disfrutado. Si fue así, haz alguna de las siguientes cosas para apoyar el podcast. Ya sabes que no me da un céntimo y sí me cuesta tiempo, esfuerzo y el pago del hosting. Lo primero es que me sigas en Instagram, en la cuenta Correr por Senderos, todo junto, donde publico píldoras sobre trail running y deporte endurance a diario en stories. También estoy publicando más o menos 1 o 2 posts con análisis de estudios, pero un poco más profundos, pues 1 o 2 por semana, más o menos es el ritmo que estoy llevando. Puedes mandarme un mensaje directo por ahí y plantear dudas o sugerencias. Aparte, suscríbete a mi canal de YouTube, como te he dicho antes, que creo que eso... Bueno, no creo. O sea, para que te dé dinero YouTube, creo que necesitas tropecientos mil millones de suscriptores y tropecientos mil millones de visualizaciones y tropecientos mil millones de vídeos publicados a la semana. Pero bueno, no estaría de más porque vas a ver vídeos, ya digo, mucho más completos que este podcast, que buscases eso, mi canal, que es Héctor García Rodicio. Y respecto al podcast, pues suscríbete en la plataforma que uses, deja una valoración en Apple Podcast o Spotify, deja un comentario en Spotify o iVoox y comparte con cuanta más tribu corresendas mejor. ¡Hala, a pisar sendas! 1,